Padre, nos hemos reunido esta mañana como tu pueblo, jóvenes y ancianos. Venimos con diferentes educaciones, de diferentes circunstancias, pero nosotros entendemos que tú nos amas a todos igual. Hijos de Dios por la redención, nacidos de nuevo y nacidos en tu familia. Por eso tenemos hondamente una hambre de entender qué es tu plan, de entender tu voluntad y saber que somos salvos. Padre, danos gracia para poner nuestras mentes, nuestros corazones y aún nuestros cuerpos físicos y entender esa verdad que leemos en la Escritura, porque tú nos enseñas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes fueran a leer la Biblia audible, yo no sé si ustedes lo han intentado, pero es hermoso leer un capítulo o dos audible, y luego oírte tú mismo y luego leer la Biblia a lo que se le llama a velocidad de púlpito, para que sepan ustedes cómo se oye. Hemos oído que se llevarían como 71 horas para poder completar la Biblia. Lo lograrías desde Génesis hasta Apocalipsis a nivel de púlpito. Esto nos trae a un porcentaje como de 12 minutos por día. Y lo harías en 365 días del año. Esto sería interesante, y es interesante hasta que llegas al capítulo 10 de Génesis. Porque cuando vienes al capítulo 10 de Génesis, encuentras nombres difíciles de pronunciar. Y esto nos trae un gran reto. Es el capítulo que vamos a ver en este estudio de hoy. Encontramos muchos nombres en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Yo trataré de hacer la pronunciación lo más perfecto y correctamente que pueda a nuestro idioma. Hay muchos nombres, y yo sé, siempre los padres de familia, cuando van a nombrar a sus hijos, se van a la Biblia y buscan nombres. Yo les voy a advertir: no vengan a este capítulo número 10, porque aquí vas a encontrar muchos nombres raros. No vas a querer poner a tu hijo el nombre de Nimrod, ni tampoco quieres nombrar a tu hijo Arfaxad. Quizás te gustaría llamarle Rad o Arfi. Yo les recomiendo que hay mejores nombres como en el Nuevo Testamento, como Pedro, Santiago y Juan. Pero les advierto que no vengan a este capítulo número 10 de Génesis, porque entendemos que Génesis habla de principios. Principio del universo, principio del matrimonio, el principio del sábado. Solo Dios no tuvo principio. Vemos el principio de la humanidad, principio de la familia, el principio del día sabático, porque la Biblia dice que Dios descansó el día sábado. Es el principio del sacrificio, el principio del evangelio. En capítulo 3 y verso 15 le llamamos protoevangelio. O sea que el evangelio fue proclamado por adelantado. También vemos el principio del gobierno humano en el estudio pasado, en capítulo 9. Ahora venimos al principio de las naciones en el capítulo 10. Capítulo 10 se le reconoce como la tabla de las naciones. Esto tomó lugar después del diluvio. La barca aterrizó. Esas 8 personas que venían en la barca se les ordena que sean fructíferos, que se multipliquen y llenen la tierra de habitantes. Ahora encontramos con la situación de rehabitar la tierra. 3 hombres que eran los hijos de Noé y sus esposas, Sem, Cam y Jafet. Sem siendo el más joven y Cam el del primero y Jafet el mayor. Se mencionan en esa orden en el capítulo 9. Y se mencionan de esta forma porque
en la orden de que eran su importancia redentora. Por eso es que Sem es el primero. Este estudio veremos por qué. Pero en el capítulo 10 principia en orden cronológica. El mayor primero, que es Jafet, luego Cam y luego Sem. Todos los que me están escuchando somos descendientes de Noé. Todos, quizás algunos pueden buscar su linaje hasta Noé a través de uno de estos tres hombres o combinación de los tres, porque a través de los años la gente se ha casado, se traslada a otro lugar, se casa a sus hijos con los hijos de aquellos en diferentes partes de la tierra. Así que ahora tenemos una población étnica bien hermosa en nuestro mundo moderno en que nos encontramos, pero todos somos descendientes de uno de estos tres. Todos unidos se pueden mencionar 70 naciones que descendieron de estos tres hombres. De Sem vamos a encontrar 26 naciones y de Cam vamos a encontrar 30 naciones y de Jafet vamos a encontrar 14 naciones. Todos somos relacionados, así que encontramos la descendencia de estas naciones, nombre tras nombre, porque Dios está muy interesado en su gente. Quizás es interesante mencionar que el capítulo 10 es uno de los capítulos más antiguos etnológicamente o listas en el mundo. Y muchos eruditos creen que este capítulo 10 es el más antiguo en nuestro mundo presente. Yo sé y entiendo que si ustedes le preguntan a un creyente que sea estudiante bíblico y le preguntas, ¿cuál es el tema del libro de Génesis? Te va a decir el libro de los principios. Es donde todo tomó principio. Yo les voy a sugerir otro nombre para este tema. Quizás el tema principal de Génesis no se trata de principios, sino el libro de las bendiciones. Porque lo que vamos a ver, que Dios es muy selectivo y escoge y aísla ciertos grupos, o sea, una nación en particular, que a través de esta nación, su Mesías prometido va a venir, que se prometió en el capítulo 3, verso 15, el que herirá la cabeza de Satanás. Este Mesías, este libertador, cuando nosotros sabemos que fue Jesucristo, que a través de él todos los descendientes serán bendecidos, o todos los habitantes de la tierra serán bendecidos. Cuando lleguemos al capítulo 12 lo vamos a ver. Dios le va a ordenar a Abraham, a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Vamos a ver algunas genealogías muy selectivas, porque Dios va a mencionar Jafet y va a concentrar en Cam. ¿Por qué en Cam? Porque después de Cam vendrá Nahor, después de Nahor vendrá Tare, y de Tare vendrá Abraham, y de Abraham se casará con Sarai. Y Dios les va a cambiar su nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y de estos dos vendrá la nación de Isaac, Jacob y las 12 tribus. Históricamente esta linaje continuará y de ahí vendrá nuestro Salvador Jesucristo a través del linaje de Cam. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se enfoca este pasaje en el capítulo 10? Comenzando con el verso 21, comienza el linaje de Cam, y en el capítulo 10, si es que el tiempo nos lo permite. Si yo fuera a dar un título al capítulo 10 y 11, les llamaría Mis tres hijos. Ustedes saben qué quiero decir, porque recordamos la serie de televisión y todavía a ese tiempo la televisión era blanco y negro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta serie de Mis tres hijos? Porque los años son como 1960, cuando NBC
este llamado Fred McMurray, lo que se le reconocía como un ingeniero aeronáutico, tenía 3 hijos. Pero en este caso vamos a mencionar a Jafet y su genealogía. Capítulo 10 y verso 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Vamos a ir al capítulo 9 para ver el verso 27. Ya que el nombre Jafet de ahí se extiende y se extendió. Notemos la predicción que Dios hizo. Verso 27 del capítulo 9 dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Por aquí Jafet y su descendencia, y voy a ser bien básico y específico. Ellos emigraron y se establecieron en Europa y vinieron a ser la base para establecer el idioma indoeuropeo, lo que voy a explicar un poquito después. Por muchos años, los jefatitas, los antiguos europeos, se les reconocía como incivilizados, crudos y bárbaros. Algunas de las peores atrocidades que ellos cometieron están escritas en los libros históricos y se les llama los antiguos europeos. Aunque hubo un cambio de su era oscura para un estado más temeroso hacia Dios, y le llamaron el Dios de Sem. Esto fue adaptado en la Europa, y Dios los bendició, y crecieron, y se extendieron su territorio aún hasta llegar al punto de establecerse desde Europa a los Estados Unidos de América. Fueron los primeros que se establecieron, que emigraron de Europa a los Estados Unidos y establecieron nuestro país. Se extendieron a este punto. Menciono esto porque este grupo, su idioma se llamaba indoeuropeo, eran descendientes de Jafet. Parece que hay una contradicción, pero típicamente nosotros aquí en el occidente hemos establecido barreras y decimos que el occidente es uno y el oriente es otro. Pero la gente del occidente no quieren aceptar que son descendientes de allá. Pero entendemos que originalmente somos descendientes de otro grupo, pero etnológicamente y nuestro idioma, los que estudian etnológicos y lingüísticos saben que este idioma es basado en el indoeuropeo. Y de ahí viene la raíz de nuestro idioma. Los que quieren estudiar de dónde viene la raíz de nuestro idioma van a India, porque saben que originalmente estos se establecieron en Europa, la antigua Europa, como Irán, India, y algunas de estas áreas que se establecieron aún en la India central. De ahí se extendieron los hijos de Jafet. Ahora vamos a ver la lista para saber quiénes son. Verso 2 del capítulo 10 dice: los hijos de Jafet eran Gomer, que mencionan aquí en el capítulo 2 de capítulo 10. Gomer era los antiguos camarios y alcidios. Yo espero que les ayude con esta explicación. He dicho camerios, pero originalmente se le llamaba semerios o seméticos, porque hay 3 grupos que se parecen. Primero, los suméricos fueron los primeros. Número 2, los samaritanos, que están al norte de Israel, que los encontramos en el Nuevo Testamento. Número 3, encontramos los semaríos, o diría yo los camarios, etcétera, etcétera. De estos grupos se establecieron en la Asia Menor. Entonces,
Estos gomeritas se establecieron en la Asia Menor, pero se extendieron al occidente, a partes de Europa Central y la Europa del Este. Más tarde se establecieron en un lugar que se le llamó Camberlanos, que es al norte de Inglaterra, que es Escocia, Irlanda, etcétera, etcétera. Todos son descendientes de Jafet, que fueron hijos de Gomer. Notemos el que sigue, Magog. En el capítulo 10 y verso 2 aparece Magog. Noten, esto es fundamental porque más tarde vamos a entender cuando mencionemos Magog. Todo se va a venir a esta división. Esto es importante mencionarlo hoy. Para más tarde sabemos a qué nos referimos. El que sigue en la lista es Magog. No se les olvide. Por mucho tiempo van a necesitar recordar Magog hasta que lleguemos al capítulo 38 y 39 de Ezequiel. A lo mejor que el Señor viene antes de que lleguemos al capítulo 38 de Ezequiel. Pero Magog es parte de este grupo que en los tiempos futuros van a formar una alianza y van a venir de la parte norte de nuestro planeta y se van a venir con la intención de atacar a Israel. Es la promesa que se encuentra en Ezequiel 38 y 39. Magog fue el abuelo de los rusos, los checoslovaquios, Bulgaria, Bohemia, Polonia y hasta los croatios. Esos son descendientes de Magog. De acuerdo con Josefo, el historiador judío dice que Magog fue el abuelo de la raza de Sidia. Esto lo encontramos en los escritos de Flavio Josefo. Luego encontramos a los chinos que edificaron la gran muralla de China. Yo he estado ahí, esto es increíble. Yo la vi en retratos, pero cuando me encontré allá, se experimenta algo único. Antes que se le llamara la muralla de China, se le llamaba la muralla de Magog, porque ellos continuaron en una batalla o una falta de amistad entre sus vecinos. Les explico esto porque yo sé que muchas veces somos víctimas de los incrédulos y nos dicen que nosotros los cristianos queremos inventar y separar estas naciones, pero no. Les estoy explicando para que entiendan de dónde son descendientes todas estas naciones. Aún en los escritos antiguos encontramos Josefo explica que antes de Cristo, quizás hasta 200 años antes de Cristo, se mencionaron estas naciones simultáneamente. Y de ahí la gente se estableció. Los descendientes de Jafet, Gomer y Magog. El que sigue en la lista es Madai, en el capítulo 10 y verso 2. Este fue el padre de los medos que se estableció en Persa, los medos y los pérsicos, los imperios que vinieron descendientes de Madián. De este individuo llamado Madai y sus familias vinieron los descendientes que establecieron en el país de India, Irán, Afganistán y los Kurtis. Les voy a explicar. Por muchos años, Irak e Irán eran enemigos mortales. Eran vecinos, pero se odiaban. Ustedes se preguntarán, ¿su inconformidad es por los dos diferentes grupos islámicos? No, es mucho más antes de que se estableciera la religión islámica. Irak fue establecida por los semitas. Irán fueron descendientes de los jefatitas. Y los iraníes, descendientes de Jafet, sus culturas se parecían a las gente de Occidente, pero usaban un idioma totalmente diferente.
son de diferente lineaje. Y esta ironía iba hasta estos dos hermanos, Sem y Jefat, que se establecieron en diferentes áreas. Y esa rivalidad continúa y va hasta entonces. El que sigue es Javán. Estos son los griegos y los macedonios. Algunos creen que de ahí son descendientes los romanos y hasta los italianos son descendientes de Javán. Sigue Tubal y Masec. Tubal y Masec. Esto va a aparecer otra vez cuando lleguemos a Ezequiel 38 y 39, que vemos que es al norte del Mar Negro, que es la Rusia. Y los etnológicos explican que estos dos nombres, Misac y Tubal, a dos ciudades rusas, Moscú y Tubal. Uno está al norte, los Tubas y Moscú, que están en el río Tubal y Masec. De acuerdo a Josef, otra vez, Tiras fue el padre de los croacios que se establecieron en la costa de la Asia Menor. Así que más o menos hemos visto lo que aparece en estos dos versos del capítulo 10. Verso 3, los hijos de Gomer, Askenaz y Rifat y Togarma. Entre los judíos, voy a explicar un poquito más atrás. Ustedes saben lo que quiero explicar aquí. Los askenazes, la gente askenaz, son aquellos que se establecieron al norte de Israel originalmente, pero luego hicieron su inmigración al occidente, a la Europa, y aquí encontramos un linaje de judíos que se les llama y se les reconoce como judíos askenazes, que son los que estaban en Polonia y Alemania. Entre los judíos, debo de explicarles, entre los judíos ha habido históricamente una gran tensión entre los judíos askenazes, los judíos que se establecieron en Alemania, y otro grupo que se les llama los judíos aspáricos. Estos son los que están en Portugal, España y algunas costas del Mediterráneo. Si tú vas a Israel vas a notar estos dos grupos porque se visten diferente y se quieren mucho como judíos, porque estos judíos vinieron de diferentes partes del mundo. Los judíos europeos, cómo se visten, cómo hablan y sus diferentes formas de expresarse. Entre estos grupos aspenáticos y por muchos años ha habido una gran tensión entre estos dos grupos de judíos, básicamente por la cultura en que han crecido. Estos son los hijos de Sem que emigraron a la área de Europa, a la área donde ya estaba establecido los descendientes de Jafet. Esta tensión entre dos grupos judíos, esta tensión entre estos dos grupos, en verdad se terminó como quizás por los años 1940, un descendiente de Jafet decidió odiar a todos los semitas. Era un antisemético, literalmente ese es de donde viene el título antisemático, y era antisemita, un jafetita de nombre Adolfo Hitler. Y este persiguió a todos los grupos judíos y su decisión de exterminarlos los forzó a que salieran estos judíos, a que se fueran a Israel, a donde debían de habitar. Y por eso, cuando vinieron a Israel, esta rivalidad se olvidó. Estaban contentos de estar vivos, de haber venido a Israel y celebrar como judíos. Los descendientes de Gomer, Askenaz
y Rafitas y Togorma. Togorma es la antigua Turquía, que es parte de la Asia Menor. Armenia y parte de Turquía son descendientes de Togarma. No se les olvide, hasta que lleguemos a Ezequiel 38 y 39. Verso 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, ¿les recuerda algo? Quejo, el profeta del Antiguo Testamento, decidió huir ¿a dónde? A Tarsis. Y por eso tuvo que sufrir. ¿Quién fue? Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y decidió irse como 2000 millas al occidente, a las costas de Israel, para ir a Tarsis. Nosotros creemos que es el antiguo España, quizás Gibraltar, el área de Gibraltar o Inglaterra. No estamos seguros, pero creemos que él iba destinado a esa área. Una de esas áreas. Verso 4 dice, los hijos de Javán eran Elisa, Tarsis, Cuitam, Dodam. De estos se poblaron las costas, cada una según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Eso es lo que se estableció ahora. Vamos a ver los descendientes del hijo de en medio de los hijos de Noé. Verso 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Verso 6 de capítulo 10. Los hijos de Cus fueron Cefa y los que siguen. Lo que estamos viendo, este grupo de personas que se establecieron al oriente y al este de Mesopotamia. Egipto y África. Los descendientes de África pueden decirse que son descendientes de Cam. Vemos el verso 3, los Cus son los que se establecieron en Etiopía. Etiopía aparece en toda la Biblia, en dos lugares. Uno en Jeremías y el otro en Isaías. Jeremías 13, 23. Isaías 45, 14. Aquí se mencionan los husitas como que son diferentes por su color y muy altos. Son material para establecer los equipos de básquetbol. Muy altos. No tienes que escribir eso. Enseguida sigue Mizraim. Es como decir, descendieron Mizraim. Eso es Libia, donde ahorita reina Muammar Gaddafi. Esto es bien importante porque Canaán vino a ser el área donde las tribus que se establecieron, las tribus cananitas, los gergesitas y los jebeusitas, quizás algunos otros que se revolvieron con ellos, pero muchos de ellos se establecieron en Canaán. Ahora vamos a regresar al capítulo 9 que vimos en el estudio pasado. Notemos el verso 25. Dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Voy a explicar lo que es la historia, porque eso así es. Durante la animosidad, la era vergonzosa que tomó lugar casi en todo el mundo, principalmente en nuestro país. Durante la era del donde se vendían y se compraban esclavos, un texto como este lo citaban para justificar de que podían capturar y vender esclavos, porque lo habían malentendido en este texto. Porque Cam es el padre de los africanos y viene hasta Canaán. Y todos explican que Canaán debía de ser maldecido. Y usaban este texto como una orden bíblica para promover los esclavos. Durante esta era, intercambio de esclavos era vergonzosa. Aún los mormones adaptaron esta creencia para justificar y afirmar que la gente negra estaba bajo esta maldición. Yo les digo, la maldición no estaba en
Canaán. Uno de descendientes de estos se estableció en Palestina. Los cananitas, básicamente, teológicamente, fue una orden para que los hijos de Israel salieran y cruzaran el río Jordán y se apoderaran del área donde estaban establecidos los cananeos. Lo reclamaron como su tierra porque Jehová se la había dado a Abraham, a Isaac, a Israel y todos sus descendientes. Por eso que es esta tierra, los judíos la reclamaban como su tierra, y allí estaban establecidos los cananeos. Los hijos de Israel se les ordenó que exterminaran a todos los jerquesitas, geteos y todos los cananitas. ¿Por qué? Ellos vinieron a ser un grupo tan maligno, se les reconocía que sacrificaban niños, y su perversión sexual llegó hasta tal punto que Jehová dijo, es suficiente. Pero Dios les dijo que les daba 400 años para que se arrepintieran. Yo creo que era bastante tiempo, era algo que podían haberse entendido, como dándoles a entender, si no se arrepienten, vendré. Ahora, por 400 años, memorícenlo, hasta que lleguemos al capítulo 15, van a encontrar esta frase que Dios les prometió, la tierra de los cananeos, a los descendientes de Abraham. Y aquí está en el capítulo 15, dice, por la iniquidad de esta gente no se ha completado. Jehová dice, tengo una cubeta, y cuando esta cubeta se llene, entonces los exterminaré. Cuando esa cubeta se llene, va a haber un juicio. 400 años los hijos de Israel cruzaron el río Jordán y se apoderaron de esta tierra y se establecieron ahí. Esto fue donde se colmó la paciencia de Jehová. Por eso la maldición los alcanzó, que se menciona en el capítulo 9. Estamos en el capítulo 10 y verso 8. Cus engendró a Nimrod y llegó a ser poderoso en la tierra. Es en Sud Arabia. Voy a tener dificultad con estos nombres. Vemos aquí el nombre de Ávila. El nombre de Ávila significa un terreno muy arenoso, pura arena. Nos recuerda a nuestro vecino Río Rancho. Ávila es donde se encontró mucho oro y es al sur de Arabia. Vemos el nombre de Siba y Deidán, parte de Sur Arabia. Y en Ezequiel se nos dice que cuando la gente del norte, los países del norte vendrán en los últimos días para atacar el Medio Oriente, específicamente Israel. Que los que se encuentran establecidos en Siba y Dedán van a protestar, y tienen razón para protestar. Ellos dicen, tenemos todos los campos de aceite, y estos hombres del norte vienen para expulsarnos. Guarden esto y lo vamos a mencionar cuando lleguemos a Ezequiel 38 y 39. En el verso 8 dice que Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se les llama, o quiere decir que él estaba contra de Dios, pero a lo mejor él pensaba, yo estoy haciendo esto como un acto de adoración a Jehová, pero yo creo que quiere decir en contexto que estaba actuando a contra de Jehová. Dice en el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Quién fue Nimrod? Algunos creen que en la antigüedad, algunos de los eruditos se cree que era Sargón el primero. O sea, que fue el primer rey de Babilonia. Porque los gobernantes antiguos tenían dos nombres, veces dos o tres nombres. Entonces, por eso que Nimrod, su nombre hebreo,
fue el primer gobernador que se le llamó también Sargón el primero, rey de Babilonia. Actuaba con mucho poder y hacía grandes poderes y hacía grandes actos. Pero Nimrod significa rebelde en el idioma hebreo. Era un rebelde. Era un prototipo del anticristo. Yo creo que en Nimrod veo un prototipo del anticristo que vendrá en los últimos días. Muy interesante. En los últimos días el anticristo está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que hará grandes obras en el mundo. También va a tener un reinado conocido metafóricamente como Babilonia. Apocalipsis capítulos 17 y 18. Nimrod es el primer rey, quizás se le llamó Sargón, un poderoso cazador que en algunos casos creemos que era cazador de almas de hijos de Dios. Verso 10 dice, fue el comienzo de su reino en Babel, lo que es Babilonia. Vamos a ver el capítulo 11, cuando lleguemos al capítulo 11. Verso 10 continúa diciendo, Erec, Akkad, Calín, en tierra de Sinar. Babel quiere decir la puerta del cielo, es lo que creían los babilonios, pero en hebreo significa confusión. Entonces, los babilonios decían, esta es la puerta a Dios. Si tú sigues a Dios y sabes que tienes que, pero en hebreo decían confusión. Estos dos nombres, uno ilustra el punto de vista del mundo, el otro ilustra el punto de vista de los cristianos. Es como nosotros nos vemos. Unos decimos cómo ve y los incrédulos dicen cómo Dios. Por eso es que Dios los confundió y lo vamos a ver en el capítulo 11, cómo Dios los confundió. Esto es el área de Mesopotamia a lo largo del río. Dice, de esta tierra, verso 11, salió para Asiria y edificó Nínive, Roboat y Cala. Muy bien, es lo que tenemos que entender aquí acerca de Nimrod. Fue el primer gobernador de Babilonia y también fue el gobernador de Nínive, la ciudad que estableció en Siria. Él era el comandante de las dos. ¿Por qué esto es importante? ¿Quiénes fueron las dos personas que expulsaron a los judíos de su tierra? Siria y Babilonia. Y Nimrod vino a ser el rival de o enemigo de Israel. Como en la antigüedad vinieron y se llevaron a las 10 tribus, y en el 605 antes de Cristo, Babilonia bajo teniendo como un comandante a Nabucodonosor, se llevaron a los hijos de Israel, a las 2 tribus y las 10 tribus a Babilonia, cautivos a Babilonia. A mí siempre me gusta explicar cuando tengo tiempo, aunque ahorita no tengo mucho tiempo, pero me gustaría explicarles la historia quizás a Génesis acerca de la esposa de Nimrod, la que nosotros históricamente lo conocemos, que era Semiramis. Ella tuvo un hijo y le llamó Tamuz, que se menciona en la Biblia en Ezequiel capítulo 8. Algunos judíos, algunas mujeres hacían duelo a la hija de Semiramis, Tamuz. No voy a explicar mucho, pero sí entendemos que Tamuz se cree que era hijo de Semiramis y creían que había nacido de una y que se había engendrado virginalmente. Y estas gentes celebran el día 25 de diciembre. Y lo celebran usando un árbol verde y se intercambian regalos. Y también se cree que resucitó de haber muerto. Todo esto es
complot satánico. No tengo tiempo de explicarlo, lo explicaré más adelante en otros estudios. Pero ellos creían que había tenido una resurrección milagrosa, por eso es que traían un tronco infante que era una creencia caldea y lo quemaban este tronco y de ahí milagrosamente surgía un árbol verde y esto lo celebraban en el otoño bajo la fiesta que le llamaban Ashtar. En Babilonia quería Ashtar, que más tarde lo llamaron Easter, porque decían que el huevo era simbolizaba nacimiento y los conejitos simbolizaban fertilidad. Y decían que este niño Tamuz, hijo de Nimrod, esposa de Nimrod. Más tarde explicaremos en los estudios que siguen. Quizás durante las temporadas navideñas, porque mucha gente quiere saber por qué o no debemos de tener arbolitos de Navidad. Ahorita no hay tiempo para explicar esto. Esto es hermoso poder entender de dónde vienen nuestras creencias. Verso 12 del capítulo 10. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, Mizraim, engendró a Ludimim, a Abranim, Lefutim, a Nefatim, Paratusim, Calujim, de donde salieron los filisteos, y a Calforim. Esa es su mención en hebreo. Y Canín engendró a Sedom y su primogénito, a Het, al Jebuseo, Amorreo y Gergeseo, de donde hicieron el Ebeo, el Araseo, el Sineo, el Arabadeo, el Semereo y Ameteo. El Ameteo, después se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerer hasta Gaza, dirección a Sodoma, Gomorra, Adama, Soboim, hasta Lisa. Estos son los hijos de Cam por sus familias y por sus lenguas y sus tierras en sus naciones. Ahora venimos a la descendencia de Sem, y el resto del libro de Génesis se va a enfocar en el linaje de los hijos de Sem. Los otros dos linajes continúan y se van a esparcer por toda la tierra, pero nosotros vamos a seguir este linaje de Sem para entender la profecía de Génesis 3:15, la descendencia de esta mujer vendrá y destruirá con autoridad los descendientes de Satanás. De ella vendrá el libertador. De esto vendrá Abraham, porque viene de este linaje de Sem. Verso 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y no se les olvide ese nombre. Y los hijos de Aram, Uz, Ur, Geter y más. Llegamos hasta el verso 23 del capítulo 10. Un par de puntos interesantes en estos versos. Primero, Eber. Todos los estudiosos creen que ahí comenzaron los descendientes de la gente hebrea. En hebreo, la palabra hebreo surge. La gente hebrea son descendientes de Eber, que vemos en el verso 21. Y sus descendientes son los hijos de Eber. Notemos verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam. En el capítulo 13 vamos a encontrar los descendientes de Elam. Ellos invaden la tierra de Canaán, cuando allí habitaba Abraham. Ahí va a estar Abraham con su sobrino Lot, y va a haber 5 reyes
que se van a unir con Keleogromer, el rey Keleogromita, vendrán y invadirán la tierra. Entonces, para ese tiempo, estos grupos, encontramos también el nombre de Asur, de ahí se descendieron los Asiria, lo que es Lidia, que es la Asia Menor. Aram, verso 23, Aram es donde descendió Siria. Aram es la antigua Siria. En la versión nueva internacional o versos más modernos, al Nuevo Testamento se le llama asirios o los arameos. Aram, que vemos en el verso 23, que su capital es Damasco. Aram va a desarrollar un idioma de donde se desarrollan los tres idiomas bíblicos: hebreo en el Antiguo Testamento y arameo en el Nuevo Testamento, y también en el libro de Daniel. En esos idiomas, arameo, de ahí viene de Aram, y la descendencia de Aram. El idioma arámico es lo que habló Daniel en Babilonia. El idioma arameo es quizás lo que habló Jesús en el Nuevo Testamento con sus discípulos, porque los judíos, cuando regresaron de la captividad de Babilonia, hablaban un idioma caldeo. Esto fue el idioma de la cautividad que vino a ser la tierra en su tierra. Era el idioma franca después de Alejandro el Grande. En esa tierra, aún entre los judíos, el idioma arameo se utilizaba. Por eso es que Mel Gibson, cuando hizo la película llamada La Pasión del Cristo, decidió usar este idioma porque ya se consideraba la tierra el idioma muerto. Así que muchos de los que participaron en esta película, La Pasión del Cristo, tuvieron que memorizar arameo. Y en esta película se puede ver este idioma. Principalmente es idioma arameo que habló Jesús en esa película titulada La Pasión del Cristo. Yo quiero que ustedes entiendan, porque esta es la raíz de todo y esto es fascinante. Yo lo encuentro fascinante. Verso 23 del capítulo 10. Los hijos de Aram fueron Uz. Es interesante. ¿Quién vino de Uz? Job vino de Uz. Es la área del norte de Arabia, lo que en nuestros días es Jordán. Es esa tierra que se encuentra en el desierto, donde hay muchas norias, y se ha cultivado aquella tierra, y hay mucho producto ganadero. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, pues en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Verso 30. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas y sus tierras, en sus generaciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias y sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Sabemos que de ahí se estableció y la orden nueva que estableció una orden nueva. De ahí se derivó la pena de muerte, la pena capital. Sabemos que la tierra estaba cubierta con un pabellón, como un vapor que se podía apreciar.
De ahí que la edad de los hombres se redució de que vivían 800, 900 años hasta vivir 120 años. ¿Por qué? Porque esa presión que cubría la tierra por el pabellón, lo que hoy nosotros le llamamos la tela de ozón, esa tela no existe como existía. Así que la tierra murió porque sabemos que hubo después de esta orden nueva, cambió la vida de la vida del hombre, porque sabemos que la tierra fue cubierta completamente, fue inundada y cubierta completamente. Entonces vino la orden nueva física. 70 naciones que Dios estableció para restablecer la tierra. Mi mente va hasta... Dios envió 70 para restablecer la tierra. Mi mente va hasta el capítulo 10 de Lucas, cuando Jesús envió 70 discípulos en el área donde él iba a visitar para que establecieran una orden nueva, una orden espiritual entre los gentiles para representar a Dios en estas naciones que se habían establecido en esta área. Capítulo 11 y verso 1. Dice verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es muy útil para comunicarnos mutuamente. El idioma es esencial. Porque el hombre continúa siendo humano. Se reúnen para decidir en ciertas cosas, para establecer pólizas nuevas y también hasta pueden formar planes para rebelarse contra Dios. Lo hicieron y lo están haciendo ahorita. La historia se vuelve a repetir. Lo que sucedió en el jardín del Edén sucedió después del diluvio y sucede en nuestros días. Verso 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente ya hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Yo he ido a esas áreas de Babilonia y he visto cómo los que han excavado han encontrado esto. Verso 4. Dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y llegámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nadie ni nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios les ordenó que multiplicaran y cubrieran la tierra. Pero ahora parece ser que se establecieron para defenderse. Hicieron una coalición y se dijeron, vamos a reunirnos, no nos extendamos muchos, edifiquemos una ciudad y una torre que puede llegar a los cielos. Eso fue un desafío. El que hayan edificado una ciudad no era malo. Dios en el Nuevo Testamento va a escoger una ciudad, la ciudad de los Jebeusitas, para establecer su nombre para siempre. ¿Qué es esa ciudad? Jerusalén, la santa ciudad. Ese nombre vino a ser el nombre de la ciudad nueva, que será llamada la Nueva Jerusalén. Esta tierra y la ciudad que hoy conocemos será quemada. No es que Dios tenga intención de poner límites, sino que va a edificar una ciudad para que estos excluidos de Dios, para que establezcan y se sientan orgullosos porque edificaron una ciudad.
Se han hecho muchos descubiertos arqueológicos y han encontrado que esta ciudad quedó enterrada y encontraron diferentes niveles a donde estos hombres se subían a lo más alto de la torre para estudiar los astros y establecieron algo llamado zodiaco. Y así ellos adoraban las estrellas de los cielos. En lugar de buscar y adorar a Dios y confiar a Dios para su futuro, dijeron, vamos a establecer nuestro propio futuro, nuestra propia dirección, estudiando el zodiaco, y pusieron su confianza en las estrellas del cielo, en lugar de poner su confianza en el Dios de los cielos. Esto les estableció una religión falsa. Todo aquí tuvo principio. El ismanismo se estableció y creían que iban a ser fuertes en lo que ellos creían y no necesitaban confiar en Jehová. Quizás vamos a estar solos acá en estos lugares, pero hay que reunirnos. Pero ustedes tienen que saber que las ciudades son los lugares más solos, donde la gente se siente aislada, la gente no se conoce a su vecino y se aíslan. Ellos dijeron, edificaremos una ciudad y una torre para llegar al cielo. Pero veamos el verso 1, dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto fue tan insignificado que Dios vino a tener que buscarlos para ver dónde estaban. Verso 7 dice, ahora pues, descendamos y encontremos ahí confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado su nombre Babel, ventana al cielo, o confusión, porque Dios confundió. Ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Un idioma común es una bendición. Si ustedes han ido a un país que ustedes no conocen su idioma y si ustedes no entienden ese lenguaje, se van a sentir aburridos. De acuerdo a las encuestas que se han logrado, se cree que en nuestra tierra se encuentran 6,800 idiomas principales, sin contar los dialectos. Puedes ir a India y vas a encontrar que hay cientos de dialectos y con todo eso no se pueden comunicar los unos con los otros. Con todo y que su idioma raíz es la misma, pero los dialectos son diferentes. 6,800 idiomas principales se encuentran en nuestra tierra. Hoy podemos ir a las Naciones Unidas y vemos que hay oficinas en esos y ahí en cada idioma puedes encontrar los micrófonos para poder comunicarse con los intérpretes, para poder comunicarse y entender lo que van a decidir. Hace algunos años yo tuve el privilegio de ir a Puerto Rico para una cruzada de Billy Graham, lo cual se le llamó Misión Global. En esta misión global había como 185 diferentes naciones y simultáneamente se entendían, había 3 diferentes tiendas o edificios donde cada uno estaba esparcido en aquellos grandes campos y se usaba el sistema de computadora para que cada uno huyera en su propio idioma simultáneamente el mensaje. Yo, cuando me encontré en aquella cruzada, lo que vino a la mente fue esto: cuando Dios confundió el idioma original y Dios los confundió. Verso 10 del capítulo 11. Estas son las genealogías de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijas e hijas.
Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 400 años, engendró hijas e hijas, y continúa la lista, algunos de estos nombres que ya mencionamos. Básicamente es el linaje de Sem, y que se nos dice que después del diluvio, para llegar a una familia específica, vamos a mencionar esta descendencia, verso 20. Reú vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años, engendró hijas e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Vean, todos viven en la misma vecindad de Nacor. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Y Tare vivió 70 años y engendró a Abram y Nacor y a Harán. Esto es la descendencia de Nacor. Por eso que es que aquí enfocamos en Abram, porque él va a continuar hasta que nazca José. Verso 27. Estas son las genealogías de Tare. Tare engendró a Abram, Nacor, Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres, y nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram, hijo de Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron a Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Mencionaremos esto en los próximos estudios, pero lo que tenemos que entender es que Abram, nuestro padre Abram, originalmente era adorador de ídolos. Y hay algunos libros históricos, concluyendo la Biblia, que mencionan que su padre y su suegro fabricaban ídolos y los adoraban. Pero Dios lo escogió, y a través de Abraham cubrió toda la tierra, y la nación judía se estableció, y por ahí vino la salvación para la humanidad, porque de ahí descendió nuestro Salvador Jesucristo. Así que nos reuniremos aquí una vez por semana para poder estudiar las Sagradas Escrituras verso por verso. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú tienes un plan, y en ese plan tú no cambias, porque tú sabes y conoces tu plan. Nunca pasas de plan A a plan B. Pero sabemos que a través de tu plan original era que viniera un Mesías, un gobernador, un Salvador. Aquel que últimamente nacería de mujer. Y nacería y vendría a este mundo, siendo hijo de mujer, y aplastaría la cabeza de Satanás, la autoridad de Satanás. Entonces vemos cómo la genealogía se mencionan, y vienen a Abraham, y luego a los patriarcas, hasta venir a Jesucristo. Podemos ver que a través de las edades ha habido guerra, y como quiera vino el Salvador. Aún en las páginas del Nuevo Testamento vemos al Cristo, nuestro Salvador. ¿Cómo tú lo protegiste? ¿Cómo protegiste este linaje? Señor, tú amas tu pueblo, y la historia de los nombres y gentes nos muestra que tú amas a la gente, y que siempre intentas incluir a tus hijos en tu plan, y nos has
hecho parte de tu plan. Y vemos a través de la historia que nosotros hemos venido a cumplir la historia. Padre, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos continuar. Padre, yo te pido por estos, tus hijos. Yo pido que los bendizcas y tu bendición los cubra. Padre, yo te pido que mientras caminamos el resto de esta semana, que tú continúes con ellos y podamos experimentar tus bendiciones y experimentemos tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.